¿Te ha pasado que empiezas en tu propio negocio con toda la ilusión y al llegar el primer pago de impuestos piensas, Dios mío, ¿pero cuándo tengo que pagar? Montas tu chiringuito de autónomo creyendo que serás tu propio jefe y de repente descubres que tienes un socio oculto, Ricardo. Hacienda. Y de ese socio lo peor es que nadie te advirtió antes. Suena demasiado familiar, Alex. Entre los freelancers es casi un chiste interno que ser autónomo en España es pagar por trabajar. Pero fuera de ese círculo, pocos entienden realmente lo que supone. Y lo curioso es que, pese a lo duro que es, prácticamente nadie habla de ello abiertamente. Hablaremos de qué paga exactamente un autónomo, te daremos datos actualizados de 2025. Spoiler alert, España está entre los países con mayor presión para el autónomo, como no, y compararemos con otros lugares. Y por supuesto que vamos a compartir consejos para sobrevivir a esta jungla de impuestos sin perder la motivación, Ricardo. Bienvenido a vuestra comunidad, bienvenidos a NextGen Labs. ¡Empezamos! Primero lo primero, definamos qué impuestos y cuotas paga un autónomo en España. Empecemos por la archiconocida cuota de autónomos. Es esa cantidad fija que pagas cada mes a la Seguridad Social, simplemente por el hecho de ser autónomo. Da igual si ingresas o no. En 2025 el sistema se ha hecho teóricamente más justo y ahora la cuota depende de tus ingresos. Va desde unos 200 euros al mes para quienes ganan muy poco, hasta 590 para los que supuestamente ingresan bastante. Suena más equitativo, pero vamos, que sigue siendo un coste fijo importante cada mes, Ricardo. Vamos, que igualmente pagas por trabajar. Antes todos pagaban cerca de 300 euros, ganaras 500 o 5.000 euros. Ahora al menos se ajusta un poco, pero muchos siguen asfixiados. Eso sí, los nuevos autónomos tienen una pequeña tregua, la famosa tarifa plana, que ahora son 80 euros al mes durante el primer año. Pero cuando se acaba, agárrate. Si estás ingresando, digamos, 1.300 euros al mes, tu cuota sube automáticamente a unos 294 euros. Solo con la cuota ya se te va una buena tajada. De hecho, un informe de Infoautónomos, Ricardo, calculó que un freelancer que factura 1.500 euros netos al mes acaba destinando alrededor del 20% de sus ingresos tan solo a cotizaciones. Y ojo, eso es antes de contar impuestos sobre la renta. Ahí va el siguiente, el IRPF. Exacto, Alex, el IRPF, impuestos sobre la renta. Es progresivo para todos, pero el autónomo lo sufre de manera muy directa. Si eres autónomo, nadie te hace una nómina como con retenciones automáticas. Tú mismo tienes que calcular y pagar tus impuestos sobre lo que ganas. Los primeros 12.000 euros tributan al 19%, luego sube al 24%, al 30% y así por tramos hasta un 47%, máximo para las rentas más altas. Normalmente vas pagando a cuenta cada trimestre adelantado a Hacienda un dinero que luego se ajusta a la declaración anual. Y oye, no nos olvidemos del IVA. La mayoría de autónomos tiene que cobrar un 21% de IVA en sus facturas y luego ingresarlo trimestralmente a Hacienda. En teoría, el IVA lo paga el cliente final, pero el autónomo actúa como recaudador. Añade el 21% a sus facturas, lo guarda y cada 3 meses presenta el modelo 303 para entregar ese IVA. ¿Cuál es el problema? Si un cliente se retrasa en pagarte, tú igual tienes que adelantar el IVA de tu bolsillo, aunque recientemente hay opciones para evitar pagar el IVA no cobrado. Sigue siendo un lío hacer valer esa sección. Total, el IVA no es exactamente un dinero tuyo, pero sí es más burocracia y posibles tensiones de tesorería. Totalmente, y encima en los últimos años se han añadido alguna cosita más, como el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un 0,8% extra sobre la base de cotización para apuntalar el sistema de pensiones. ¿Cómo no? Vamos, un cóctel fiscal que a uno le puede quitar, Ricardo, hasta el sueño. Y aún así ni hemos hablado de las tasas municipales, impuestos especiales o historias así que algunos sectores también afectan. Ahora hablemos de por qué es tan duro ser autónomo en España. Vamos a desgranar algunos problemas clave que explican esa dureza. Muchos la hemos insinuado ya, pero vale la pena listarlas claramente, Ricardo. Vamos con el problema número 1. Tienes que pagar aunque no ganes. Este es el clásico. Si un mes tu negocio ingresa 0 euros, aún así la cuota de autónomo hay que pagarla religiosamente. No te perdona. Eso en la práctica es pagar por el derecho a trabajar, incluso cuando trabajo no hay. Este punto es demoledor, hace que muchos se lo piensen antes de hacerse autónomos o que se den de baja en cuanto vienen malas épocas. Imagina un autónomo temporal que solo tiene proyectos puntuales. Si quiere estar legal entre proyecto y proyecto, va a palmar dinero cada mes sin ingreso. Es muy desalentador, Ricardo, ¿eh? Vamos con el problema número 2, la montaña de trámites y el papeleo.
Ser autónomo significa convertirse un poco en tu propio contable y gestor administrativo, declaraciones trimestrales del IVA, modelos de IRPF, resúmenes anuales, libros de cuentas altas y bajas en actividades, un despiste con un papelito y te puede caer una multa. Esta carga burocrática es tiempo y energía que no dedicas a tu negocio. Tal cual, de hecho conozco compañeros que se pasan más horas, Ricardo, haciendo facturas y presentando modelos que en el trabajo por el que los pagan. El miedo de ¿habré hecho bien los papeles? Es constante porque Hacienda, Ricardo, no perdona los errores. De hecho, hay quien ha calculado que un autónomo puede gastar más de 234 horas al año en trámites administrativos. 234 horas, por Dios. Imagina qué podrás hacer con ese tiempo si lo invertieras en producir, en vender, en aprender. En vez de eso estás liado en formularios y esperas interminables. Es muy agotador. Vamos con el tercer problema, menor protección social y más riesgo personal. Un autónomo vive sin red o con una red muy finita. Si te pones enfermo no tienes la tranquilidad de, bueno, tengo mi baja pagada. Aquí cada día que no trabajas un día es un día que no facturas. Vacaciones pagadas, ni hablar. Si te tomas unos días libres entre que no ingresas y que la cuota sigue corriendo, la verdad que te sale carísimo descansar. Existe algo llamado cese de actividad, el paro de los autónomos, pero los requisitos para cobrarlo son tan estrictos que poca gente lo ve en su día. En la práctica, si tu negocio va mal, estás solo ante el peligro. Y luego está el típico tema de la jubilación. Mucha gente cotiza por la base mínima simplemente para poder pagar menos cuota ahora y eso significa que el día de mañana su pensión pública será muy baja. Un asalariado suele tener cotizaciones más altas pagadas por su empresa y oye, acaba con una mejor pensión proporcionalmente. El autónomo, si no puede ahorrar por su cuenta, por supuesto es difícil con tantos gastos, pues mira, puede encontrarse con una pensión de risa tras años y años pagando impuestos. Es otro riesgo a largo plazo, Ricardo. Vamos con el problema número 4, las deducciones limitadas y los gastos ocultos. Cuando eres autónomo, no todo gasto de tu actividad te lo puedes deducir fácilmente. ¿Trabajas desde casa? Vale, puedes deducir una parte de los suministros, la luz, el internet, entre otros, pero solo un porcentaje y con unas condiciones específicas. Con el coche, pues mira, solo si demuestras que es indispensable y prácticamente de uso exclusivo profesional. Muchas comidas de trabajo o formaciones no te desgravan apenas. Al final terminas pagando impuestos sobre ingresos que en realidad se van en gastos necesarios para tu negocio, porque la ley no te deja deducirlo todo. Así es, Alex, y además están los gastos extras de ser autónomo. La asesoría o la gestoría, herramientas de facturación, el software, tiempo invertido en aprender fiscalidad. Nada de eso te lo compensa nadie. Es dinero y tiempo que resta de tu rendimiento comparado con un asalariado que no tiene esos fregados. Vamos con el problema número 5, la sensación de castigo al crecer. Paradójicamente, si tu negocio va bien y tus ingresos suben, el sistema a veces te penaliza proporcionalmente más. Pagas más IRPF, pierdes ayudas. Por ejemplo, cuando pasas cierto umbral de ingresos, pierdes esa tarifa plana que hablábamos antes y muchas otras bonificaciones. De hecho, han creado una cuota de solidaridad para autónomos que ganan por encima de 55.000 euros al año. Es decir, te meten un cargo adicional solo por haber superado esa cifra. Por ejemplo, uno que gane más de 100.000 euros anuales debe pagar unos 435 extras al año por esa cuota de solidaridad. Con ese panorama no es raro que muchos autónomos se sientan muy poco valorados. A veces la sensación es que el sistema te ve como un número para recaudar y poco más, en vez de considerarte un motor de la economía al cual apoyar. Hay quien dice en broma, y no tan broma, que los autónomos tenemos un socio llamado Hacienda que se lleva un buen trozo de lo que ganamos. Y sí, pagar impuestos es parte del contrato social, todos lo sabemos. Pero la cuestión es, ¿qué tanto y cómo se nos exige en comparación con otros? Y si a cambio sentimos que recibimos el apoyo. Como reflexión final, ser autónomo en España es apasionante, sí, pero también es como una carrera con obstáculos fiscales y burocráticos. No queremos desanimar a nadie, de hecho, animamos a emprender, forma parte de nuestros valores, pero creemos que es importante hablar de estas cosas sin tapujos. Exacto, los impuestos del autónomo son como el elefante de la habitación del que pocos hablan, pero ahí está. Y no es un elefante pequeño precisamente, porque mira, hay casi 3,4 millones de autónomos en España, alrededor del 16% de los trabajadores del país. Ojalá en el futuro veamos más simplificación y apoyo, que el autónomo se pueda concentrar más en crear valor y menos en hacer de contable o en temer cada trimestre. Mientras eso llega, al menos nos tenemos unos a otros en la comunidad para compartir trucos y sobre todo desahogarnos. Ahora te toca a ti. ¿Eres autónomo o estás pensando en serlo? ¿Conocías todo lo que hay que pagar y hacer o te ha sorprendido algo de lo que te hemos contado? ¿Qué es lo que más te cuesta a ti o qué truco tienes para llevarlo mejor? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber tu experiencia de primera mano. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con ese amigo autónomo que siempre ves agobiado
con sus papeles o quien esté planteándose emprender, seguro que te lo agradece cuando llegue su primer trimestre de IVA. Gracias por haber llegado hasta aquí y por formar parte de NextGen Labs. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.